Muy buenas tardes, hermanos, tengan todos y cada uno de ustedes. Las campañas de grupos pequeños terminaron esta semana que pasó. Ayer sábado, el pastor Misael, el pastor de nuestro distrito, nos dio las instrucciones para los nuevos líderes de este año eclesiástico que sigue. En la mañana estuvimos en el culto divino y fue un momento de adoración a nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. Nuestro corazón rebosa de gratitud porque Él envió a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, para que Él, mediante su vida y su obra y su sacrificio en favor de la humanidad, nos diera eterna redención. Y Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros como un anticipo de que nos va a dar la vida eterna. En la tarde, la iglesia se reunió para poner los planes que tenemos a los pies de Dios. Y sin lugar a dudas, Dios bendijo la reunión de sus hijos. Se eligieron los nuevos cargos de las personas que van a estar al frente, hermanos. Y fue un momento maravilloso. Hoy inicia la campaña pastoral. Dios puso en el corazón de un hermano, es hijo de la hermana Marisela. Dios puso en el corazón de ese hermano el deseo de pintar la barda, hermano. Miren, ese jovencito comenzó a pintar esta barda. Y él le comentó al doctor César, y el doctor César siempre apoya todas las cosas que se hacen en favor de la iglesia. Y el doctor César estuvo con él el primer día. Ya hoy el doctor César invitó a mi hijo y a mí me invitó a que yo limpiara con una desbrozadora el terreno, hermano. Y miren cómo quedó. Este joven es visita y tiene el deseo de servir en la iglesia. Él viene y se presenta los sábados en la mañana y escuela sabática y hasta el culto divino. Pero también viene a la puesta del sol. Y en ocasiones también ha venido a la sociedad de jóvenes. Él le dice a su mamá que ama mucho a la iglesia. Y no cabe duda de ello. El doctor César es un líder que Dios ungió sin lugar a duda. Porque es una persona empática, generosa, trabajadora. Pienso que Dios lo hizo nacer para este momento, porque así como él, hay otras personas que también desean el bien de la iglesia, que trabajan para la gloria de Dios. Yo me uno a ellos, porque sé que ellos están haciendo cosas lindas. Miren, aquí en la casa de Dios que edificaron los que fueron pioneros en esta zona. Don Antonio Salomé y el hermano César y otros que ayudaron. Ahora nosotros somos los que estamos vivos porque el hermano Antonio Salomé ya descansa de sus labores. El hermano César sobrevive, pero él ya ha caminado bastante, ya ha trabajado bastante. Ahora nos corresponde a nosotros. Entonces, no nada más trabajamos nosotros. Hay otras personas que también trabajan de otra manera. La edificación del templo de Dios es tanto físico, pero también es espiritual. Tenemos que cuidar todos los detalles, al más mínimo, porque Dios, ahora sí, la Escritura nos enseña de que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios santo y Él pide santidad. Entonces nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios y tenemos también los testimonios. Y en los testimonios
Nosotros hemos visto que el Señor pide que nos consagremos, pero el Señor no nos absorbe todo nuestro tiempo, pero sí nos demanda que una parte de nuestro tiempo sea consagrada a Él. Él ya no nos pide como lo que le pidió a Abraham, que le demos nuestro hijo, nuestro primogénito, siendo que aquello era una simbología, un tipo de Cristo. A nosotros no nos pide eso, pero a nosotros nos pide nuestro tiempo, pero a veces casi ya nadie tiene tiempo. Entonces hay personas que si no tienen tiempo para Dios, ¿qué harían si Dios les pide un hijo? O sea, si algo como el tiempo, que a veces se dedica a otras cosas, que a veces demoran 1 o 2 horas o hasta más tiempo. Bueno, nosotros entendemos que Dios nos creó, nos hizo y nos dio vida. Y en gratitud a Él, parte de nuestro tiempo le pertenece. No le hacemos un favor a Dios al creer en Él, al creer en Jesús y al creer en la persona del Espíritu Santo. Nos hacemos un favor a nosotros mismos. Entonces, hermanos, les suplico encarecidamente en el nombre de Jesucristo, ya dejen de escuchar a Emanuel Vallejo, a Carlos Cabello, a Edgar Silva Bernales. Ellos no han hecho nada por ustedes. Lucifer demandó obediencia, lealtad de Eva. Y a través de Eva también demandó eso de Adán. Pero Lucifer no había hecho nada por ellos. En una ocasión, una dama de la iglesia que es pariente mía, es mi hermana de sangre, me dijo: mira, hermano, yo he llegado a algunas conclusiones y una de ellas es de que no debe uno de juzgar a alguien por el cual nunca ha hecho uno nada. Cuando ella me dijo eso, yo quedé sorprendido de esa declaración. No debemos de juzgar a alguien por el cual nunca hemos hecho nada. Dios hizo todo por Adán y Eva y ha hecho todo por nosotros. Dios tiene derecho a juzgarnos. Claro que sí, Él es Dios, Él es nuestro creador. Pero todo el juicio se lo ha dado a su Hijo. Pero Lucifer, que no hizo nada por Adán y Eva, él juzga, señala, acusa. Y lo hace a través de seres humanos. Hay ocasiones que lo hace directamente y señala a aquellos que son transgresores de los mandamientos de Dios. Lo señala delante de Dios de que los que dicen ser sus hijos no le obedecen. Entonces, hermano, se han estado levantando ya y antes falsos profetas dentro del pueblo remanente. Ya la Biblia lo anticipaba. De entre vosotros mismos se levantarán lobos, falsos cristos, falsos pastores, lobos disfrazados de ovejas. No solo en el remanente, en la iglesia adventista, sino que fuera de ello también hay hombres que han llegado a creer que Dios los dirige, pero solo buscan el beneficio propio. Si estamos con la iglesia, participemos con la iglesia. La Escritura dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la llevará hasta el final. Y la hermana Juárez escribió: no os preocupéis por lo que está mal, Dios lo compondrá. Cuando yo leí esa cita, a mí se me quitó un gran peso de encima. Yo procuro trabajar para el Señor y procuro juzgarme a mí mismo, pero también procuro siempre que la palabra sea la que me dirija. Y cuando veo que un laico lleva al pueblo hacia Egipto, hacia Babilonia, hacia la apostasía, yo me opongo, porque yo no quiero el mal de mis hermanos. Y yo he visto que ese tal Emanuel Vallejo, el pastor Carlos Cabello y Edgar Silva Bernales predican arrianismo, y el arrianismo es una herejía. También la teología de Alejandro y de Atanasios, el trinitarismo es una herejía. La Biblia no habla ni de arrianismo ni de trinitarismo, la Biblia habla de la deidad. Cuando la Biblia se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Biblia les llama la deidad. En la Biblia claramente se ve que hay 3 personas divinas. El Antiguo Testamento representa al Padre.
El Nuevo Testamento representa al Hijo y la ley de Dios representa al Espíritu Santo. En la Biblia se ve claritamente que hay tres personas divinas. En el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay otro idioma que es el arameo. Así como el Espíritu Santo está en el Padre y está en el Hijo, asimismo el arameo está en el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo y en el Nuevo Testamento que fue escrito en griego. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero hay algunas porciones de Daniel a donde dice que los sátrapas dijeron en lengua aramea: dinos, oh rey, el sueño y nosotros te daremos su interpretación. Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo algunas palabras en arameo. Él dijo: talita cumi, niña, levántate, efata, ábrete. Entonces hay tres lenguas originales en la Escritura: el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego y el arameo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, así como el Espíritu Santo está tanto en el Padre como en el Hijo. Porque el Espíritu Santo no solo emana del Hijo, como dicen los arrianistas. El Espíritu Santo no es nada más el Espíritu de Cristo, como dicen los hijos de Arrio. El Espíritu Santo también emana del Padre. El Espíritu Santo también es el Espíritu del Padre, pues es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo y Cristo trabajan en favor de la humanidad. Y claro que principalmente en favor de Dios. Jesús es el que se hizo hombre. El Espíritu Santo no es hombre. Jesús intercede ante su Padre mostrando sus heridas. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Fue Jesús el que es engendrado. Y fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Dios lo engendró por medio de su Espíritu Santo. Lo engendró Dios en el vientre de María por medio de su Espíritu Santo. Y en el Salmo 2:7 que dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, nos remonta al mismo tiempo cuando el tiempo no existía. Nos remonta a la eternidad. Atrás en el tiempo. Cuando Dios engendró a su Hijo. Lo engendró en el cielo para crear todas las cosas y lo engendró en la tierra para solucionar el problema del pecado. A mí si me preguntan, hermano Horacio Cruz Rivas, ¿para usted Cristo tuvo algún principio? ¿O Cristo tuvo un principio? Para mí, Horacio Cruz Rivas, laico adventista del séptimo día, para mí Cristo no tuvo un principio. Para mí Cristo siempre ha sido eterno. Desde siempre. No hay un momento en el cual, la Biblia lo enseña, no hay un momento en el cual Cristo no haya estado con su Padre. El hermano Joay comenta que no hay forma de computar la existencia de Cristo o el tiempo que Cristo ha vivido. Cristo es antes de todas las cosas. Para mí y para nosotros, Cristo es sin principio. Pero para el Padre, Cristo sí tuvo un principio. Para el Padre, para Dios. ¿Cuándo? Cuando el Padre lo engendró. Pero para nosotros no, porque nosotros somos criaturas. Y por cierto, la Biblia enseña que Cristo estaba en el seno del Padre. El Dios invisible, el Padre, es invisible a los ojos de los ángeles y a nuestros ojos. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que lo ha dado a conocer.
El que ha visto cara a cara a Dios es su Hijo. Dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Ciertamente, Moisés hablaba con el Hijo de Dios, con Jesús, porque Jesús también es Dios. Desde que el pecado entró en la tierra, ya Dios ya no se comunicó más con el hombre, sino determinó que fuera Cristo, el Dios engendrado. La hermana Juárez escribió, el Padre es el Dios infinito, el Dios invisible, el Dios increado. El Hijo es el Dios engendrado, el Dios visible, y el Espíritu Santo es la plenitud del poder de Dios. Pero ella también en otras citas habló que el Espíritu Santo es una persona. Como el Padre y el Hijo son personas, así el Espíritu Santo es una persona. Hay tres grandes personas, tres grandes personalidades en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son los responsables de haber creado la vida. Son los responsables de que las cosas marchen bien. Ellos son los que están a cargo de la iglesia, a cargo del planeta Tierra, a cargo de los astros, de que no colapse el universo, de que cada planeta, que cada sol existente en el universo camine en su derrotero, en la línea imaginaria que ella tiene trazada. Las estrellas obedecen la voz de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8, si no mal recuerdo, dice que cuando el cuerno pequeño salió, derribó a 3 cuernos. Ese cuerno pequeño representa al papado y los 3 cuernos que derribó representan a los reinos arrianos. Eso sucedió cuando el papado, después del concilio de Nicea del año 325, en donde se reunieron puros católicos. ¿Por qué puros católicos? Porque los que acudieron a Nicea en el año 325, una de las características comunes que tenían entre ellos es que reconocían que el Papa Silvestre era el vicario de Cristo. Por lo tanto, aquellos que se reunieron en Nicea en el año 325 eran católicos. Constantino se retiró de Roma y le dejó Roma a los papas. Y él utilizaba Nicea como una ciudad de verano, una ciudad en donde él iba de paseo. Entonces, como él vivía en Constantinopla, él estaba como a 300 kilómetros más o menos de Constantinopla. Él bajó a Nicea, pero los emisarios del Papa, ellos viajaron casi 2000 kilómetros, o un poco menos, si no mal recuerdo, como 1200, 1300. Que sería una cifra más exacta, más correcta. Pero los que vinieron de África a Nicea, porque hubo monjes, sacerdotes y personas representativas del cristianismo romano, que viajaron casi 2000 kilómetros desde África hasta Nicea. Viajaron por semanas para llegar ahí. El verdadero pueblo de Dios estaba huyendo desde el tiempo de Nerón, desde el tiempo de Domiciano, desde el tiempo de Diocleciano, desde el tiempo de esos grandes emperadores romanos que los perseguían a muerte. Y en el año 325, quienes no creyeron en la doctrina de Arrio y en la doctrina de la Trinidad, eran personas perseguidas. El trinitarismo triunfó sobre el arrianismo en Nicea en el año 325 y entonces se decretó que quien no creyera en el trinitarismo debía ser matado.
A partir de ese momento el papado empezó a destruir sistemáticamente las tribus arrianas. Y las 3 tribus arrianas más representativas que destruyó fueron a los vándalos, los érulos y los ostrogodos. A cada uno de ellos los fue destruyendo. 534. Antes del 534 ya había destruido otra tribu arriana. Y en el 538 terminó de destruir la última tribu arriana. Las 3 que pensó en destruir, las 3 destruyó. Las 3 tribus arrianas más importantes. En una ocasión un erudito judío, judío mesiánico de esta época, que todavía por ahí está vivo ese hombre, él dijo que en el tiempo de Arrio, España era arriana, la que se conocía como Tarsis, Hispania, era arriana. Pero no nada más España era arriana. Era católica, pero era arriana. Ya luego cambió a trinitarismo. También a Alemania. En la época del Concilio de Nicea, más de la mitad del Imperio Romano estaba a favor de Arrio y otra parte estaba a favor de Alejandro y de Atanasio. Y ahí fue una confrontación entre puros transgresores de la ley. Esos eran hijos de Alejandría. En Alejandría se juntó el cristianismo más la filosofía griega. En Alejandría fue fundada por Alejandro Magno. En cambio, el evangelio en su pureza estaba en Antioquía. De Antioquía, difícilmente alguien de Antioquía que haya conocido la verdadera fe fue a esa reunión. Puede que haya alguien que haya caído de la gracia, como cayó Lucifer en su lugar santo, y alguien haya acudido a esa cita en Nicea 3:25. Entonces, se veía el poder que tenía Constantino el Grande, porque él, a través de, según la historia, a través de Ocio de Córdoba hizo esa convocatoria y no se le permitió a Arrio que hablara, porque Arrio no era sacerdote, sino era un laico, era un presbítero. Y entonces habló Eusebio de Nicomedia. Y cuando Eusebio de Nicomedia habló, los trinitaristas estaban muy enojados que no lo dejaron avanzar hacia lo que él tenía que exponer. Y entonces se dio el caso que el famoso Nicolás de Bari, conocido como San Nicolás de Bari o como Santa Claus, o el padre de los nicolaitas, en su enojo y en su furor fue y le metió una bofetada a Arrio. Y ahí está la fotografía, la bofetada de Nicolás de Bari a Arrio. El famoso Santa Claus le metió una bofetada a Arrio. Por un tiempo el trinitarismo reinó, pero luego, cuando estaba enferma la hermana de Constantino el Grande, le pidió a Constantino que hiciera regresar a Arrio. Y Constantino ahora determinó que el que se iba exiliado era el sacerdote Alejandro, y cuando murió luego Atanasio. Pero así estaba el Imperio Romano, trinitarismo y arrianismo. Son las 2 grandes escuelas teológicas de la Iglesia Popular del Papado, el arrianismo y el trinitarismo. La Biblia no habla ni de la Trinidad, ni de la deidad, ni del arrianismo. La Biblia habla de la deidad. La Biblia habla de la deidad. La Biblia habla de la deidad. La Biblia no habla del trinitarismo ni del arrianismo. Hay 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos trabajan en favor de la redención del hombre. Son 3 personas distintas, pero con un mismo propósito. Ellos van a llevar a segura victoria al pueblo de Israel, al Israel moderno. A nosotros nos corresponde lo que la Biblia nos enseña: levantar en alto el nombre de Dios y su ley, y levantar en alto la cruz de Cristo.
predicar el Evangelio por testimonio, vivir lo que predicamos. El pueblo adventista debe de dejar de seguir a Emanuel Vallejo, al pastor Carlos Cabello y a Edgar Silva Bernales, porque ellos son falsos pastores. Y también debe de dejar de seguir a aquellos que predican la Trinidad. El pueblo debe de voltear a ver a aquellos que predican la deidad como la Biblia lo enseña. Pero la deidad sin el Espíritu Santo no es deidad, porque los arrianistas están diciendo que la verdadera deidad solo son el Padre y el Hijo. Y Emanuel Vallejo dijo que el Espíritu Santo es Satanás. Nada más póngase usted a pensar en esa declaración. Emanuel Vallejo ha dicho que el Espíritu Santo es Satanás. Y Jesús le dijo a los fariseos que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, porque los fariseos decían que Jesús echaba fuera a los demonios por el poder de Belcebú. Tenemos que rectificar el camino y escudriñar con oración. No tengo nada contra Emanuel Vallejo, contra el pastor Carlos Cabello, ni contra Edgar Silva Bernales. Yo lo que ataco son las falsas doctrinas. Y no nada más ellos. Hay ministros que todavía devengan un salario dentro de la iglesia y no han entendido que tienen que predicar estrictamente lo que la Biblia dice, no las ideas que uno tiene. Que Dios nos guíe. Este joven que es visita, miren lo que hizo. Pintó con el doctor César la pared. Le falta un pedazo. Y yo también me uní a ellos y limpié. Pero el doctor César nos trajo de comer. El doctor César siempre ha sido generoso. El doctor César es una persona maravillosa. Así como hay muchos laicos maravillosos. No solo en la iglesia adventista, sino en muchos lugares. Aún dentro de la iglesia católica. En la iglesia católica hay personas muy lindas, hermosas y verdaderos hijos de Dios. En la iglesia católica son nuestros hermanos, ellos también están luchando para entrar al reino de los cielos. Y por cierto, de los pioneros adventistas, cuando esperaban el regreso de Cristo el 22 de octubre de 1844, ninguno de ellos guardaba el sábado, todos guardaban el domingo, y el Señor les había prometido salvación. Entonces, ¿de qué sirve que guardemos los mandamientos? Dios nos ha llamado para levantar ahorita en alto su ley. Y por medio del poder que emana de la cruz, por medio de ese poder es que nosotros vamos adelante. Cuando la ley dominical se instituya, entonces el que no guarde el sábado será tomado como enemigo de Dios. Pero el que haya abrazado el santo sábado y los 10 mandamientos, la ley de Dios en sí y la fe de Jesús, ese tendrá oportunidad de perdón, de salvación, justificación y redención. Hermanos, oremos. Si es posible, ayunemos. Porque la Escritura dice, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti resplandecerá Jehová. Gloria a Dios, gloria a Jesús y gloria al Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, amén.